Bueno, muchas gracias a todos y vamos con nuestra próxima charla. Para eso voy a presentar a nuestras dos últimas oradoras. Ellas son Ana Clara Torre y Gisela Baglio, ahí se me trabó la lengua. Gisela es médica especialista en dermatología, es exresidente del Hospital Italiano y es la coordinadora del Centro Derma Global de Mar del Plata. Y Ana Clara es médica clínica y dermatóloga, médica de planta del Servicio de Dermatología del Hospital Italiano y es secretaria científica de la Sociedad Argentina de Dermatología, y las dos nos van a hablar de sistemas de soporte en dermatología. Todo suyo. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Primero que nada, queremos agradecerles a los directores de las jornadas y a los organizadores de este track por la invitación. Queremos, bueno, nada, contarles que nosotros escribimos con Ana Clara el capítulo de sistemas de soporte en la toma de decisiones en medicina en el libro La transformación digital en dermatología, y es por esto que estamos aquí tratando de acercarnos a todo lo que es la informática y de comunicarles un poquito de lo que pasa en la dermatología con este tema. Bien, bueno, lo primero que les voy a hacer es presentar una especie de agenda para contarles de qué vamos a hablar. En principio, un poquito de la historia de los sistemas de soporte en nuestra especialidad, luego nos adentramos en los objetivos, alcances y características, y por último Ana Clara les va a hablar de los usos e impacto de los sistemas en nuestra especialidad. Hablando un poquito de la historia, como todos sabemos, a medida que los sistemas informáticos evolucionaron, los médicos e investigadores comenzaron a explorar formas de manejo de la información médica que permitieran optimizar la atención de los pacientes. Esto fue en un principio resistido y a medida que la informática se fue como adentrando en nuestras vidas, fue cada vez más aceptado. Específicamente en dermatología, el primer sistema de soporte aparece hacia el año 1970, fue diseñado por Hadley y colaboradores. Fue un sistema que lo que permitía era evaluar a los pacientes con rash y síndromes febriles. Se ingresaban las características de estos pacientes y arrojaba diagnósticos diferenciales. Recién 12 años más tarde, en el año 1982, aparece el sistema DIAG en la Universidad de Toronto, Canadá, que también comprendía 200 enfermedades y tenía dos fines: ayudar a los estudiantes con la nomenclatura y la terminología dermatológica, y por otro lado, asistir a los especialistas con los diagnósticos diferenciales. En el año 1985 se presenta el primer sistema de soporte como formal por la Academia Americana de Dermatología. Este se llamó DermIS o DermDX, contaba con varias subpartes. La más importante o la más llamativa era esa unidad que se evidencia en la fotografía, que era una unidad que podía adquirir el dermatólogo para utilizarla en su consultorio, en su oficina, y eso ayudaba al médico a almacenar los datos y a procesar las enfermedades. El objetivo principal también fueron los diagnósticos diferenciales, y luego empezó a tener otras funciones como la patología, la farmacopea o las alergias en piel. En el mismo año surge el sistema Tegument, que lo utilizaban los dermatopatólogos también con este mismo fin, los diagnósticos diferenciales. En 1987 surge el primer sistema de soporte para lo que es los tumores cutáneos, principalmente el melanoma. Se llamaba iDerm, y este sistema fue básicamente fines académicos, o sea, no fue utilizado en la práctica cotidiana, pero sí sirvió como base junto a otros para que se cree uno de los principales o el más reconocido en nuestra especialidad, que es el Visual DX, que lo crea la empresa Logical Images, situada en la ciudad de Nueva York. Esta empresa es una empresa de almacenamiento de imágenes médicas, y es como muy destacado para lo que es la especialidad. Es utilizado por más de 2.300 instituciones en la práctica asistencial y en más de 90 para la enseñanza. Lo mismo surgió para los diagnósticos diferenciales en primera instancia, y día a día va agregando más fines. La verdad que está creciendo muchísimo este sistema, va cambiando muy rápidamente. Bien, nos adentramos un poquito en los objetivos. Para hablarle de los objetivos y alcances de los sistemas de soporte de la toma de decisiones dentro de nuestra especialidad, quisimos hacerlo práctico y mostrarles imágenes del Visual DX. El Visual DX nos ofrece, por ejemplo, ayudar al usuario con un diagnóstico. Ese es uno de los objetivos principales.
Bueno, como vemos en esa captura de pantalla, podemos ver cómo nos ofrece un abanico de diagnósticos diferenciales ante el ingreso de ciertas características cutáneas y de información del paciente. Otro de los objetivos que que tenemos dentro de los sistemas de soporte es elegir un examen complementario. La elección del examen complementario, que muchas veces sabemos es una tarea difícil para el médico, o sobre todo para el médico no especialista, la vemos explayada en esa fotografía como mejores pruebas. El sistema nos ofrece cuáles serían los mejores test para arribar al diagnóstico diferencial. Dígase una biopsia, dígase un examen de laboratorio. Planificar un tratamiento, una vez elegido uno de esos diagnósticos que nos ofrece el sistema, nos muestra un pequeño resumen de la terapéutica de la patología en cuestión. Estimar un pronóstico, como vemos ahí, información destacada para el control, a veces es información para control, a veces es pronóstico cuando hablamos de tumores, pero siempre existe una ventana en la cual el sistema nos acerca al futuro de esa enfermedad. Ofrecer respuestas basadas en la evidencia o proveer fuentes externas de información. Como lo vemos ahí señalado por la flecha, el sistema nos conecta directamente con UpToDate o PubMed, que son, bueno, todos sabemos, bases de datos de información. Directamente uno elige un diagnóstico, el sistema lo linkea a una de esas bases de datos. Ofrecer respuestas basadas en la evidencia, lo dijimos, y intervenir en errores mediante avisos o alertas, que esto es muy importante. Por ejemplo, si uno arriba el diagnóstico por las características que puso, esto es un ejemplo bastante obvio, pero de angioedema en el adulto, fíjense el cartel que nos advierte el sistema que esto es una urgencia y que precisa atención inmediata. En este caso es obvio, a veces no es tan obvio, pero es algo interesante de las funciones o objetivos que tienen los sistemas de soporte en dermatología y en la medicina en general. Bien, terminamos con los objetivos. Vamos a desarrollar un poquitito de ciertas características. Nosotros, para hablarle de características de los sistemas de soporte, elegimos las dos cosas que nos parecieron más importantes. Una es cómo hacer para que este sistema de soporte funcione, qué es lo que se tiene que tener en cuenta, y para esto hablamos de estándares o reglas. Dentro de los estándares o reglas vamos a desarrollarle lo que es los lenguajes de expresión. ¿Qué es el lenguaje de expresión? La terminología que adopta un sistema y las inferencias ontológicas que es capaz de hacer. Su uso es lo que hace posible que un sistema de soporte funcione y permite identificar conceptos mediante una definición semántica. ¿Qué nos provee esto o a qué nos lleva esto? A garantizar la interoperabilidad, o sea que los sistemas puedan entenderse entre ellos. Bien. Bien, en dermatología, ¿cuándo se empieza a hablar de interoperabilidad? En el año 1978. La Academia Americana presenta por primera vez el SNOW-DERM, que era el vocabulario estandarizado para utilizar en dermatología. En el año 2001, recién 23 años más tarde, el NIAMS, que es el Sistema de Enfermedades Musculoesqueléticas y Articulares de Estados Unidos, le encarga a Papier y a Golmix el desarrollo de un vocabulario dermatológico universal, integral y sostenible. Es así que en el año 2006 la Academia Americana presenta el DIRMLEX-TM, que se fusiona en el año 2008 con el índice de la British Association of Dermatology para proveer un lenguaje común. Hoy en día lo que se intenta es que todos los conceptos de cualquier sistema de soporte estén comprendidos dentro del SNOW-MED-CT, que es el vocabulario médico informático por excelencia. Bien, y por último, para desarrollarles otra de las características, la otra que consideramos destacada es cómo funcionan estos sistemas de soporte. Los sistemas de soporte son circuitos. Estos circuitos siempre cuentan o tienen que contar con un trigger o disparador. Ese trigger o disparador genera como un detonante en el sistema que nos va a pedir que ingresemos otra serie de datos. Esos datos se llaman inputs sobre la enfermedad, o sobre las lesiones que presenta o sobre el paciente. Luego, esos datos son interpretados por un motor de reglas, obviamente aunándolos a la base de conocimiento del sistema, y nos ofrece un output o salida. Les voy a mostrar un ejemplo del Visual DX para que esto sea más específico. Nosotros en dermatología tenemos como un vocabulario propio, que son las lesiones elementales, primarias y secundarias. Yo voy a utilizar, por ejemplo, en esta imagen puse pápulas, que es una lesión elemental. Una vez que yo ingreso eso, ese sería nuestro trigger o disparador.
pongo eso y el sistema me va a pedir que ingrese otras características más que obviamente que amplíen la lesión elemental, el tipo de lesión, la sintomatología, el inicio de los síntomas y características del paciente, la edad, el sexo, por ejemplo, entre otras cosas. Eso es el input del sistema. Ese input es aunado a la base de datos y procesado por el motor de reglas del VisualDX, que es un motor Java. Y nos ofrece el output o salida, que sería esto que hablábamos desde el principio, que son los diagnósticos diferenciales, a los cuales arriba el sistema de acuerdo a las características que nosotros ingresamos. Dentro de esta serie de diagnósticos diferenciales, uno puede ir ingresando uno a uno y tener cierta información que obviamente lo va a ir aproximando a la elección diagnóstica. Bien, ya hablamos de los objetivos, hablamos de las características y hablamos un poquito dentro de las características del circuito. Ahora le voy a dar la palabra a la doctora Torre, que les va a hablar del impacto y de los usos de los sistemas de soporte en dermatología. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, se escuchan. Bueno, muy bien. En base a todo esto que nos contó Gise y a lo que ya comentaron los oradores previos, sabemos que los sistemas de soporte en la toma de decisiones entonces colaboran con el pensamiento de los crítico de los profesionales para ayudarlos a conocer sus limitaciones y a resolver sus problemas, guiándolos en la toma de decisiones. Conocemos que el 70% de los profesionales de la salud busca realmente alguna forma para mejorar la precisión de la toma de estas decisiones, tratando de evitar el error y cuando lo cometen, tratando de superarlo rápidamente y no volver a incurrir en él. Es por esto que los sistemas de soporte son de gran ayuda, en dermatología esto también sucede, ya que brindan información actualizada y precisa en el momento exacto para que podamos tomar una decisión en un caso particular. Los usos en dermatología son amplios, en líneas generales colaboran con la decisión diagnóstica, nos ayudan a elaborar un cuidadoso detalle de diagnósticos diferenciales para poder distinguir una patología de la otra. Mediante el análisis de patrones y el análisis de imágenes también colaboran con el diagnóstico de diferentes patologías, dentro de ellas el diagnóstico de cáncer de piel, y nos ayudan a tomar decisiones terapéuticas, tanto farmacológicas como no farmacológicas. Todas estas características, como bien Gise les estuvo contando, son recorridas y tomadas en cuenta por el VisualDX. Ahora lo que quiero contarles es algo sobre algunos sistemas de soporte que se usan en dermatología para patologías más específicas. En primer lugar, tenemos aquellos sistemas de soporte que están enfocados al manejo de enfermedades inflamatorias. Las dermatitis de contacto alérgica son una patología muy prevalente para nosotros, los médicos dermatólogos, y por lo general, la detección de su causa es la base fundamental de su tratamiento. Es por eso que hasta hace unos años la Sociedad de Dermatitis de Contacto de Norteamérica ideó un sistema de soporte que permite brindar recomendaciones personalizadas para informar a los médicos sobre qué productos sus pacientes pueden usar de manera segura para no reincidir en esta dermatitis. El acné es otra patología inflamatoria frecuente que tiene una alta morbilidad. Su tratamiento, sobre todo el de sus formas graves, tiene relación con la administración de isotretinoína sistémica, lo cual es un fármaco que no está exento de efectos colaterales. De hecho, en este tratamiento farmacológico del acné con isotretinoína debemos hacer controles frecuentes de laboratorio. Es por esto que Borgongen y colaboradores hace unos años idearon un sistema de soporte que incorpora guías de actualización en el flujo de atención de los pacientes tratados con isotretinoína y emite recomendaciones puntuales sobre cada caso para recomendar a los médicos cómo solicitar estos controles. La verdad es que el impacto de este sistema de soporte parece haber sido significativo, dado que ha podido reducir el costo total de atención por paciente, así como el número de estudios solicitados y el número de consultas necesarias. En tercer lugar, tenemos a las enfermedades ampollares. Las enfermedades ampollares no son un motivo de consulta frecuente en dermatología, pero sí muchas veces son difíciles de distinguir entre sí y tienen una alta mortalidad. Es por esto que Chang y colaboradores idearon un sistema basado en estudios clínicos, recomendaciones de expertos y análisis estadísticos,
en los cuales apoyan al médico para poder hacer un diagnóstico diferencial cuidadoso y apropiado e instaurar un tratamiento adecuado. En segundo lugar, tenemos aquellos sistemas de soporte que son útiles en dermatología y están orientados al manejo de enfermedades infecciosas. Hay dos sistemas de soporte que son especialmente útiles y que se dedican al manejo de infecciones de viajero. Estos sistemas de soporte realmente permiten que un médico que desconoce una patología porque no reside en el lugar en el cual el paciente se contagió de este proceso, pueda entender el vínculo que existe entre la exposición que tuvo el paciente, las manifestaciones clínicas y la etiología del cuadro. Es así que, pensando en esto, se ideó un sistema que se llama Gideon, que reúne la información sobre 340 enfermedades infecciosas diferentes de más de 230 países, y un apartado dentro del Visual DX que tiene una base de datos muy amplia y que, asimismo como el Gideon, permite entender o tomar una decisión en un paciente de acuerdo al tipo de lesión que presente, al país del cual proceda, a la exposición a la cual estuvo sometido y a los hallazgos de laboratorio o medicamentos que reciba. En tercer lugar, tenemos las reacciones adversas a fármacos. Es un grupo muy amplio de patologías, pero realmente muy importante para el médico clínico y dermatólogo poder distinguir qué tipo de farmacodermia tiene un paciente, ya que cada tipo de farmacodermia tiene un pronóstico y un tratamiento diferentes. Para esto existen hasta el momento desarrollados dos sistemas de soporte, uno que se denomina DERM y es de LEAD. Este reúne información sobre muchas reacciones adversas cutáneas a fármacos y a su vez brinda información sobre potenciales interacciones farmacológicas, y a su vez hay un apartado en el Visual DX que tiene una base de datos que comprende a 700 medicamentos, o sea, 100 reacciones diferentes, que también permiten estimar la probabilidad de que un paciente tenga una determinada reacción adversa. Por último, tenemos aquellos sistemas de soporte que están enfocados al diagnóstico del cáncer de piel. El cáncer de piel, como sabemos, es el cáncer más frecuente del ser humano. Dentro de ellos es de especial importancia el melanoma, ya que su incidencia se encuentra en aumento, afecta a pacientes jóvenes y tiene una alta mortalidad. Hasta ahora lo que disponemos para el diagnóstico de melanoma es el examen semiológico y el examen dermatoscópico, el que muchas veces nos permite identificar patrones de depósito de pigmento y de esta manera orientarnos. Si es un melanoma, por ejemplo, la imagen de la izquierda lo es de un mego, que es una lesión benigna, como la imagen de la derecha. Es por esto que muchos sistemas de soporte se han ido orientando a lo largo de los años a la detección temprana de este tumor. Estos sistemas de soporte están construidos con diferentes bases de datos, de imágenes dermatoscópicas. A su vez, estas imágenes son procesadas y diseñan diferentes algoritmos que permiten que cuando uno ingresa información de un paciente específico, el sistema brinde recomendaciones para la toma de decisiones. La sensibilidad y especificidad de estos sistemas ha sido estudiada a lo largo del tiempo. Hacia el año 2003 lo que sabíamos es que estos sistemas tenían una precisión similar para el diagnóstico que el diagnóstico clínico. Hacia el año 2008 y 2012 esto parecía estar mejorando, pero lo que se observaba es que estos sistemas perdían sensibilidad cuando se implementaban en la población general. Hacia el año 2018, una revisión de Cochrane, que incluye 42 estudios, con 24 sistemas de soporte basados en dermatoscopía y 18 sistemas basados en espectroscopía, nos muestran que la sensibilidad para identificar el melanoma de estos sistemas es alta, pero la especificidad es muy baja, y esto se ve reflejado en una alta proporción de falsos positivos. Con posterioridad, un año después, en el año 2009, se publica otro metaanálisis que incluye algunos estudios más. Este metaanálisis intentaba comparar la precisión del diagnóstico asistido por el sistema de soporte con el de los expertos, y lo que observó es básicamente algo muy parecido a lo que mostraba la revisión de Cochrane, que la sensibilidad es buena de estos sistemas, en este caso era similar a la de los expertos también, pero su especificidad era menor. Hay algo que aún queda pendiente, nosotros en la bibliografía que hemos revisado no lo hemos encontrado, y es que faltan estudios que nos permitan saber cuál es el desempeño de estas herramientas en la población general.
Ahora, bueno, estos son los usos en general que se le han dado a los sistemas de soporte en dermatología. ¿Cuál es el impacto de los mismos? En líneas generales, el impacto de los sistemas de soporte es beneficioso. Hay diversos estudios, como esta revisión sistemática, que han demostrado esto. Ahora nos cabe preguntarnos si esto es extrapolable a la dermatología. Lo cierto es que desde el punto de vista del médico, existen pocos trabajos que hayan explorado cuál es el impacto. Sí, tenemos un trabajo del año 2017 de Chow y colaboradores que muestran que en un estudio randomizado el Visual DX mejora el diagnóstico clínico, le ahorra tiempo a los profesionales y aumenta la precisión diagnóstica. Ahora, ¿cuál es la perspectiva desde el paciente? El uso de sistemas de soporte, ¿realmente beneficia a los pacientes? Hay dos trabajos que han tratado de evaluar esto, uno del año 2019, que trata de estudiarlo y divide a los pacientes en dos grupos. Uno que son evaluados utilizando el Visual DX y otros que no. Y lo que podemos ver es que no hay diferencias en realidad para el paciente en cuanto al tiempo a la resolución de su enfermedad o al número de consultas que necesita hacer para el seguimiento. Un trabajo posterior trata de medir además, teniendo en cuenta que los pacientes son consumidores de servicios de salud y que su perspectiva es muy importante, de hecho la satisfacción del paciente actualmente es un indicador común de la calidad de asistencia sanitaria, trata de ver el impacto del Visual DX en la satisfacción de los usuarios. Y es así como, si bien la ADN es poco representativa, lo que se vio en este trabajo, que los pacientes que son atendidos utilizando un sistema de soporte están más satisfechos que los pacientes que son atendidos en una consulta estándar. Por último, es interesante mencionar el tema de los costos, ¿no? Cuando los costos de estos sistemas de soporte los absorbe la institución, es probable que el impacto en el profesional que los utiliza sea bajo o nulo. Pero esto puede ser significativo para, por ejemplo, profesionales como nosotros, que atendemos en países en los cuales la situación económica no es tan buena, ya que como ustedes pueden ver, el costo de Visual DX oscila entre 40 y 50 dólares mensuales, lo cual no parece ser para nosotros en este momento nada económico. Muy bien, entonces para finalizar con la doctora Bayo hemos recorrido la historia de los sistemas de soporte en dermatología. Ella detalló muy bien los objetivos, los alcances y las características de estos sistemas, y pudimos conversar sobre sus usos y su impacto. Consideramos que actualmente se encuentran en desarrollo numerosos sistemas de este tipo que van a ser aplicados en dermatología. Por lo que creemos que cuando comprendamos un poco más cuáles son sus alcances, las estrategias y las consecuencias que ellos tienen, vamos a tener más evidencia para saber qué es lo que nos sirve, qué es lo que tenemos que mejorar y cuál es la aplicación real en nuestro contexto. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, muchas gracias, Gisela. Muy interesante todo el recorrido que hicieron de la dermatología y los sistemas de soporte, que es tan viejo como todo el resto de los sistemas de soporte. ¿Alguien del auditorio tiene alguna pregunta? Sí, una pregunta, dos preguntas así. Una, vi que recién, ahora en octubre, agregaron lo que es la visualización para lo que son personas con color, o sea, de pigmento. ¿Hicieron pruebas con eso? ¿Cómo resultó? ¿Cuál fue la experiencia de eso? Y la otra pregunta, si lo que es Visual DX, ¿cómo se comporta? ¿Cuáles han sido los resultados con enfermedades dermatológicas tropicales? Yo le voy a responder lo de la piel, sobre todo lo del color de piel. Eso está planteado para personas de piel morena, de fototipo alto, le decimos los dermatólogos, y la verdad es que en Argentina no tenemos grandes diferencias de etnia y de raza. Creo que están diseñados por ahí para otros países. No hemos tenido la oportunidad de probarlo, pero precisamente por eso, porque no hay grandes diferencias en la clínica.
nuestra. Y en cuanto al uso habitual, si bien es interesante, yo lo he probado con varios pacientes, como para principalmente conocerlo, el sistema, es muy interesante, creo que ayuda mucho más al médico de atención primaria no especialista que al especialista. Al especialista que tiene, o le sirve al especialista a modo de reaseguro o de ampliar al momento de plantearte los diagnósticos diferenciales y hacer una biopsia, por ejemplo, para nosotros, pero por ahí no es tan útil como por ahí puede ser en un médico de atención primaria que por ahí tiene desconocimiento de ciertas enfermedades dermatológicas. Creo que ahí aportaría mucho más. Es en gran parte el fin de esos sistemas de soporte, asistir en la atención primaria, además del especialista. No sé, Ana, si querés agregar algo más. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Yo les pregunto, ¿cuál creen que es el mayor desafío de integrar un sistema de soporte de estos que muchos eran standalone, o sea que vos tenés que ir a poner las cosas en una historia clínica electrónica, que es un poco lo que estamos viviendo en el hospital? Yo creo que ese es un gran desafío. Mientras el sistema esté ajeno al flujo de trabajo del médico, es probable que sean poco utilizados estos sistemas. Sobre todo por la actividad médica cotidiana y la dinámica que tiene, ¿no? En que estamos siempre con mucha demanda de atención. Así que yo creo que lo ideal, yo lo cuento desde mi rol como médica dentro del hospital italiano, si bien por el momento no hay ningún sistema abocado específicamente a la dermatología, entendemos que hay un montón de sistemas incorporados en nuestro flujo de trabajo, y eso es lo ideal, eso sería lo ideal. Pero bueno, hasta el momento esto no lo hemos visto, no lo hemos encontrado como que haya sido desarrollado. Me imagino que en el futuro va a haber muchas de estas aplicaciones que se puedan incorporar a nuestro flujo cotidiano. Desde fuera del hospital italiano, lo que Ana mencionó al final del costo, creo que es un limitante muy importante. En un consultorio particular para Argentina hoy, $500 anuales, creo que es un limitante importante. Bien, bueno, yo les agrego nomás que desde todo lo que es el programa de Piagiva se están trabajando en distintos proyectos que tienen que ver con dermatología e inteligencia artificial, con detección de lesiones cutáneas, y bueno, dentro del equipo uno de los mayores desafíos es ese, cómo integrarlo al flujo de trabajo, por un lado para que sirva, y por el otro lado, como os decís, Gisela, de que pueda ser un desarrollo que pueda ser consumido no solo dentro de la historia clínica del italiano, sino por fuera, para también ayudar no solo a médicos dermatólogos, sino a un montón de médicos generalistas, que sabemos que en muchos lugares del país no hay un dermatólogo tan a mano, entonces quizás está bueno que esto se pueda, como al menos saber cuándo tengo que derivar o no a un médico especialista, como ustedes. Y bueno, es un gran desafío.